Hola, mi nombre es Niedermeyer Mauricio, docente del área de DPCC. Continuando con el video anterior, nos habíamos quedado en la página 17. Recuerden que estamos en el capítulo 1, Identidad, Adolescencia y Emociones. Y en la primera ficha que se titula Vamos creciendo, vamos cambiando. Observamos aquí la página a ver, 18, como puedes observar, y dice, ¿no? ¿Soy realmente quien dicen que soy? Cuestionemos estereotipos. Recuerden que a lo largo del video no voy a leer la lectura de todas las páginas, simplemente voy a resumirlo presentando las ideas principales. Ustedes que tienen el texto pueden leerlo con calma y también hacer las anotaciones correspondientes. Les dice, volvamos a la historia. En este caso nos va a hablar sobre Juan. Juan es un chico tímido. Bueno, él se ve tímido, reservado. Cuando una persona se considera tímida o reservada, implica que no es sociable, no es de acercarse a la otra persona, entablar una conversación. Es en cambio las personas que esperan justamente que otra persona les hable o les dirija la palabra. Entonces, si nos dice que él es tímido y reservado, podemos entender que tiene un círculo social pequeño. Nos dice que le gusta estar encerrado en su habitación. Este dato también es importante porque si está encerrado es justamente una persona introvertida. De ahí que nos manifieste que sea una persona tímida y reservada. Le gusta la música, ¿no? Toca la guitarra, retomando la lectura de las páginas anteriores. Le preocupa pasar vergüenza. Recuerden que la vergüenza es una emoción social, ya es una respuesta inmediata al entorno. Y dice que si le sale un gallo, la palabra gallo hace referencia a que los adolescentes, cuando están en el proceso, ¿no?, del cambio de tono de su voz o la maduración de su voz, a veces hablan y se les escapa una palabra o una entonación desafinada. Imagínense el caso de él, ¿no? Que es un cantante y que va a estar en público, ¿no? Supuestamente con la experiencia y el don del canto, pues, ¿no? De tener una voz privilegiada, una voz armoniosa. Entonces, de aquí que viene y nos dice que le preocupa, ¿no? Como cualquier adolescente que puede sentir o experimentar vergüenza ante ciertas situaciones. ¿Qué más nos dicen acerca de Juan? Que él no se considera gordo, es decir, una persona con sobrepeso. Él se considera con textura gruesa, porque tiene hábitos saludables. Muchos adolescentes, el aspecto físico, recuerden que depende de sus padres, ¿no? De la herencia genética. Eh, Nuestros padres nos han heredado los genes y en base a ello, justamente nosotros eh, expresamos, ¿no? O manifestamos a los demás parte de esa identidad, en este caso la genética, ¿no? Eh, Él se prepara el desayuno, dice, ¿no? Y ayuda a la preparación del lonche de sus hermanos menores. Entonces apoya en las actividades y quehaceres de la casa. También dice que le gusta su nombre, porque es igual que el nombre de su abuelo. Y no lo va a cambiar, ¿no? Entonces, en este caso, aquí se nos dice que Juan está seguro del nombre que tiene. Y a pesar de las sugerencias que le pueda dar el promotor, ¿no?, de este festival, él no va a cambiar su nombre. Sus amigos lo aceptan como es. Y entonces entra la duda, ¿no? ¿Lo seguirán aceptando cuando esté en los videos promocionales? Ahí entra también el tema otra vez de la vergüenza y de la aceptación. Eso respecto a Juan. Ahora, leemos aquí, en el caso de Rosa, ¿no? Es lo opuesto de Juan. Ella es extrovertida y amiguera. Mientras que Juan es tímido y reservado, es decir, que evita entablar relaciones sociales. O sea, no es que él lo busque, sino que no es algo que le atraiga mucho. Rosa es todo lo contrario, ¿no? Para ella le es fácil entablar nuevas relaciones sociales, en este caso tener muchas personas con quienes dialogar y por ello también tener muchos amigos. Nos dice que ella canta y baila, ¿no? Ahora, no buscaba atraer la atención. Podemos inferir que si no buscaba atraer la atención, pueden ser varias, por muchas causas, ¿no? En la adolescencia normalmente es el tema
con lo que le mencionaba Juan, ¿no? Tal vez el pasar vergüenza. Si eres muy observado, muy observada y cometes un error, la mayoría va a observar ese error, pues, ¿no? Y experimentarías la vergüenza. Eso es algo posible, no nos lo dice el texto, ¿ya? Pero es algo que uno puede deducir. Le gusta su pelo. Acá me voy a detener un momento. Eh, bueno, el texto es del Ministerio de Educación del Perú, ¿no? Y supuestamente hay editores, ¿no? Y redactores que deben usar los términos adecuados. Y el término pelo no se aplica en el caso del cabello humano, ¿ya? La vellosidad en la cabellera se denomina cabello. Pelos se puede aplicar, ¿no? A otras zonas del cuerpo, pero en el caso eh, ya establecido, ¿no? Por un tema ya del diccionario de la Real Academia Española, pelo se aplica más a los animales, ¿no? A las mascotas, ¿no? A otro tipo de mamíferos, pero a la persona humana se utiliza cabello. Entonces aquí le gusta su pelo, está mal expresado, ¿ya? Aquí, bueno, a algunos seguro de los responsables del texto se le pasó o no hizo su trabajo correctamente. Entonces, si tú lees ahí en tu libro, le gusta su pelo, bórralo por favor, táchalo y coloca, le gusta su cabello, ¿ya? Tiene que decir cabello. Eh, no quiere cambiar su color de cabello ni alisarlo, ¿no? Recordemos que ella menciona que su cabello es ondulado, rizado, entonces alisarlo es todo lo opuesto a la identidad que ella ya tiene, pues, ¿no? Respecto de su nombre y respecto de su imagen, como cualquier adolescente que se mira al espejo. Lo que sí le gustaría es maquillarse, ¿no? En el caso de las mujeres, el tema del maquillaje eh, es algo que a muchas les agrada, ¿ya? Aquí no se va, yo no tampoco voy a cuestionar o juzgar, simplemente es un tema de que a los varones les pueden gustar otras actividades y en este caso a las mujeres como Rosa le gusta maquillarse, ¿no? Eh, dice, ¿cuál sería el problema de verse flaca? Ustedes son adolescentes, entre 12, 13, 14 años, que son los estudiantes de primer año de secundaria, entonces la contextura de su cuerpo va a ir cambiando y los cambios van a ser bastante notorios con el paso del tiempo. Entonces algunos tal vez tengan un poco de sobrepeso, otros se vean de contextura gruesa como Juan, y también hay el caso de que algunos sean delgados, ¿no? Delgadas. En el caso de Rosa nos dice que es delgada, pero no es delgada porque no esté bien alimentada o esté malnutrida, sino que simplemente es parte de estos cambios físicos que se dan en la adolescencia. Ya crece rápido y su familia cuida sus alimentos, entonces no tiene por qué preocuparse. Rosy, que es el nombre que supuestamente pensaba cambiarlo, ¿no? De Rosa a Rosy, no le interesa porque ya lo he escuchado antes. Entonces, aquí, en esta lectura, se dice cuestionemos estereotipos. Entonces, a lo largo de las páginas siguientes, ustedes van a ir leyendo que hay muchos estereotipos respecto a cómo tienen que ser los adolescentes. Y si repasan o revisan las páginas anteriores y también el video que ya se hizo, hay muchos estereotipos sobre los adolescentes, ¿ya? Sobre todo en el aspecto de su imagen, ¿no? De su cuerpo. Entonces, todo ello hay que cuestionarlo porque no somos lo que los demás dicen, somos quienes realmente suponemos que somos, ¿ya? La identidad de cada persona, cada una de ellas la construye, ¿no? La crea, la va moldeando con el paso del tiempo. ¿Ya? Entonces, por eso aquí es muy importante, ¿soy realmente quien dicen que soy? Entonces, ustedes tienen que preguntarse, ¿no? ¿Eres realmente lo que dicen los demás? Puede ser que las personas que son cercanas a ti te den muchas nociones, ¿no? De tu identidad, pero tú al final eres el que va a decidir y sobre todo, ¿no? Aceptar esos comentarios y relacionarlos si son ciertos o no. Si están basados en hechos científicos, están basados en comentarios reales y concretos sobre ti, o solo son supuestos o también en este caso estereotipos, ¿no? Ideas erróneas sobre un grupo de personas. Entonces pasamos aquí a la actividad que dice en equipo. En la actividad que dice en equipo, recuerden, yo ya he desarrollado las preguntas, ¿ya? Pero
recuerden que las respuestas son desde mi punto de vista. En las actividades, en el texto de DPCC, no hay respuestas exactas, ¿no? O precisas, que todos van a responder lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablando sobre ti. Y cada uno de ustedes ha experimentado o está experimentando su adolescencia de manera distinta, dependiendo de su familia, de sus amigos, de la zona en la que vive, o en el colegio también en el que estén estudiando. ¿Ya? Entonces, dice, actividad en equipo. Yo, desde mi perspectiva, ¿no? Como profesor Mauricio, un adolescente de hace bueno, varias décadas atrás, entonces le voy a dar las respuestas, ¿ya? Desde mi perspectiva, ¿ya? No es la respuesta correcta o la que tú debes desarrollar en tu cuaderno, sino que es desde mi punto de vista. Muy bien, entonces vamos a desarrollarlo, ¿ya? Dice, dialoguen sobre lo siguiente. En este caso, tendrías que dialogar con uno de tus compañeros o compañeras de clase para que desarrolles las preguntas, ¿ya? La actividad no es individual, sino es en pareja. En mi caso, yo he supuesto recordando mis años de adolescente y voy a responder estas preguntas, ¿ya? Dice, ¿cómo crees que Rosa y Juan viven su adolescencia? Para mí, profesor Mauricio, por ejemplo, ¿no? Para mí, Niedermeyer, eh, como todo adolescente, con dudas y nuevas emociones, preocupados por el qué dirán, ¿no? Este tema de la vergüenza, ¿no? El sentirse observados. En mi caso, yo siempre he considerado que los adolescentes, y yo también cuando era adolescente, me sentía más observados, aunque en la realidad no era así, pues, ¿no? Eh, Juan no socializa, pues, ¿no? Es el tema de que él menciona de ser tímido. Y Rosa tiende a ser vanidosa. Bueno, desde mi perspectiva de adolescente, no actual de un adulto, ¿no? Como soy, sino como cuando era adolescente, si hubiera leído este texto, para mí ella me parecería vanidosa, ¿eh? Entonces, la pregunta me dice, ¿cómo crees? ¿Ah? No me está pidiendo fundamentación, solamente pones lo que tú crees que serían Rosa y Juan. Segunda pregunta dice, ¿qué preocupaciones se les están presentando? ¿Ya? ¿Qué preocupaciones se les están presentando a Juan y a Rosa? Para mí es la de cómo lo ven los demás. Hay un pensamiento permanente de que son observados y juzgados, ¿ya? Esa sería mi segunda respuesta. La tercera pregunta dice, ¿qué características de Rosa crees que son propias de la adolescencia? ¿Por qué? ¿Ya? Acá sí debo precisar la respuesta que tenga sobre Rosa. El tener muchos amigos, ¿no? Es una característica de ella, porque así afirma su personalidad en los demás. También se siente similar que ellos, ¿no? Una persona busca amigos porque quiere compartir cosas o hechos o pensamientos o ideas que también uno tiene, ¿no? Difícilmente vas a ser amigo de alguien que no tenga ninguna afinidad con lo que tú haces o piensas. Normalmente los amigos, las personas cercanas a ti son aquellos con quienes tienes ciertas similitudes, sean académicas, sean de ocio, ¿no? O de recreación. Y por ello, con el trato y el paso del tiempo, se convierten, pues, ¿no? En tus amigos. La pregunta de, ¿qué características de Juan crees que son propias de la adolescencia? ¿Por qué? En mi respuesta puse, ¿no? El ser reservado para que los demás no lo valoren o emitan opiniones sobre él. Es decir, cuando una persona es reservada, está evitando también, ¿no? Confrontar cualquier comentario, cualquier opinión o cualquier sugerencia, o también a veces cualquier ofensa sobre cómo es él, ¿no? Que tal vez no le agrade o no quiere escuchar. Entonces, como no socializa, no quiere tampoco escuchar comentarios que tal vez considere eh, para él, ¿no? Ofensivos, ¿no? O tal vez comentarios que le puedan ser desagradables, por eso él tiende a ser, pues, ¿no? Tímido y reservado. La última pregunta en la letra E dice, ¿reconoces algunas de estas características en ti? Ya, aquí también recuerda que estoy hablando de mí, ¿ya? De mí, Niedermeyer, en este caso, ¿no? Sí, los amigos te hacen compañía y tienen afinidades. Trato de pasar desapercibido para que tampoco hablen o comenten sobre mí, ¿ya? Esa es la respuesta que yo he puesto en la página, perdón, en la letra E de la página número 18. Pasamos a la siguiente página, la página 19, y la lectura se titula, ¿no? ¿Cómo me siento? Entonces, aquí, continuando con el texto, leemos, bueno, de manera general.
Las actitudes de los adolescentes son reforzadas por la propia cultura. Es decir, recuerda que la cultura es un modo de vida, es la forma como tú eh, estás viviendo y todo aquello relacionado, ¿no? A la música, a la vestimenta, a la religión, y todo eso es parte de tu cultura. Entonces, depende mucho de tu familia, la cultura que tú tienes. Entonces, aquí, en este primer párrafo, muchas veces las actitudes de los adolescentes son reforzadas por la propia cultura. Esta vendría a ser la idea central de este primer párrafo, ¿ya? Hábitos y costumbres de cada pueblo, ¿no? Comunidad o ciudad. Y por ello justamente hay que tener mucho cuidado con los prejuicios o generalizaciones, ¿ya? Estas palabras son muy importantes, que también están relacionadas con los estereotipos. En el segundo párrafo, a ver, acá dice, ¿no? Se nos dice, en este caso, de dónde son, en qué lugar han vivido Rosa y Juan. Se nos dice que son de Ancash, ¿ya? Y se nos dan datos sobre la zona en la cual ellos viven. En este caso, que ambos estudian en un colegio de Huaraz. Y bueno, se nos mencionan también algunos valores que comparten, ¿no? Como la solidaridad, el compañerismo y la confianza. Al final, en la lectura hay dos párrafos, uno sobre Rosa y otro sobre Juan, en la cual se nos dan algunos datos adicionales sobre Rosa, ¿no? Nos dice que en su niñez jugaba fútbol y vóley con grupos mixtos. Es decir, no era que el tema que a veces aún 2025 aún persiste, ¿no? El fútbol es de varones y el vóley es de mujeres. No. En la lectura se nos dice que Rosa jugaba en grupos mixtos. Y al final se nos dice que Juan sentía mucha emoción cuando veía bailar a grupos de jóvenes, ¿no? La danza de los negritos en este caso. Eh, Esto demuestra que al entrar en contacto, como dice aquí, en otras formas de convivencia, también aprende, pues, ¿no? No solamente el tema de la danza, sino también el de tocar instrumentos como la guitarra. Se nos dice al final que en la soledad de su cuarto es un espacio de desarrollo. Sí, es muy importante que ustedes, eh, a veces puede ser por el tema económico, ¿no? No tengan tal vez un cuarto, pero sí tengan un lugar en el cual puedan ustedes estar un momento a solas. Y si digo a solas, no quiere decir que vas a estar con tu celular, por favor, no. Dejen los aparatos electrónicos un momento de lado. Y si vas a estar a solas, quiere decir que eh, debes dejar distractores y pensar en ti para que puedas darte cuenta de aquello que eres, pues, ¿no? Las cualidades o habilidades que prevalecen en ti y también las debilidades o defectos que tengas para que puedas superarlos con el paso del tiempo. Esto respecto a ambos, ¿no? Porque al ser adolescentes ustedes tienen que tener claro los valores y practicarlos, porque si pasan su adolescencia sin valores, su juventud, su adultez también va a ser sin valores. Es en esta etapa de la adolescencia donde ustedes tienen que tener claro y estructurar, ¿no? Su moral, ¿no? Aquellos principios que van a regir su vida, ¿ya? Tanto seas varón o seas mujer, y el entorno en el cual estés, debes tener claros los valores, ¿ya? Y practicarlos. Ese es el mensaje aquí en este texto de cómo me siento, ¿ya? Cómo me siento. También tenemos unas preguntas, en este caso es unas preguntas individuales que, te reitero, voy a responder desde mi perspectiva, ¿ya? Desde mi perspectiva, no es la respuesta correcta. A ver, pregunta individual, ¿no? Página 19. Reflexiona. ¿Qué cambios emocionales te identifican más? A ver, ¿qué cambios emocionales te identifican más? Y sobre todo fundamenta, ¿eh? ¿Por qué? En mi caso es el de confiar en las personas que tienen los gustos similares al mío, porque así tengo un tema de conversación. Esa es mi primera respuesta, ¿ya? ¿Cómo son vistos los adolescentes en tu casa, familia o comunidad? En mi casa, los adolescentes tienen que obedecer órdenes, bueno, obedecer a los padres. En la familia siempre te insiste mucho en qué profesión vas a estudiar, qué carrera vas a seguir.
Y en la comunidad, bueno, en el entorno en que yo vivía hace tiempo, pensaban que la música era una pérdida de tiempo, ¿no? Cuando hablo de comunidad son los vecinos, las personas, los parientes lejanos, ¿no? Con los que uno tiene trato en la zona en la que vives. La siguiente pregunta dice, ¿qué tanto se los toma en cuenta? En mi caso, sí, escuchaba las opiniones, pero no era tan trascendente para mí, ¿eh? ¿Y cómo te sientes ante esto? Mm, eh, yo a veces cuestionaba mucho, ¿no? El tema de seguir orden, ¿no? En este caso de las autoridades, o de los profesores, de los auxiliares, de los padres de familia, o de los tíos, ¿no? De la familia, quienes eran adultos. Entonces yo me sentía un poco mal, ¿no? Porque solamente tenía que obedecer. Ese, recuerden, es desde mi punto de vista, ¿eh? Ahora, en la segunda actividad dice, dibuja situaciones que expresen cómo vives y sientes la adolescencia. Ya. En, en el siguiente video voy a agregar el dibujo que yo he realizado para, en este caso, explicar cómo era mi entorno adolescente hace, pues, no, hace más de 20 años, como ya te he dicho. Ya, entonces con esto finalizamos las páginas 18 y 19 y agradezco mucho su atención y será hasta la próxima. Hasta luego. Cuídense.